Yo me pregunto si usted comparte este sentimiento de que por más que escuchemos historias de terror una y otra vez, nunca dejan de sorprendernos con cada cosa que nos comparten por acá. Y es que a veces hay situaciones tan complejas que cuesta creer que eso que acabamos de escuchar nos podría pasar en cualquier momento. Esperemos que no le espanten. Pero si llegase a ocurrir, confiamos en que nos lo compartiría por acá, ¿cierto? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Cris Muñoz, quien desde Puebla, México, nos cuenta esto. Si dentro del departamento de policía eres de esos elementos que genuinamente se disponen a hacer su trabajo lo mejor posible, es imposible que no tengas alguna historia que te haya hecho dudar de la realidad en la que estamos. En mi caso tengo varias. Si gustan se las iré compartiendo. Y lo digo porque siempre estás trabajando con gente, pero solo tengo una que me hizo considerar seriamente cambiar de trabajo por un tiempo, porque creía que me estaba volviendo loco. Incluso llegué a pensar en mudarme a otro lugar. Supongo que no lo hice por lo difícil que eso sería. Además que en esos años justo me había comprometido con mi ahora esposa. Tal vez bajo otras circunstancias habría sido distinto. O no sé, tal vez estoy exagerando. Supongo que fue por la impresión de haber pasado por algo así. Fue un domingo por la noche, alrededor de las 10 p.m. Esto ya hace unos 15 años, cuando todavía residía en Puebla, en Tehuacán. Cuando nos llamaron, debido a un percance que hubo en la carretera hacia Oaxaca. Primero pensamos que se trataba de un accidente. Sin embargo, al arribar al punto en cuestión, que era pasando San Pedro Tetitlán, que por allá estaba completamente solo, puro monte seco. Ahí nos dimos cuenta que se trataba de un solo hombre, a quien se le había ponchado una de sus llantas. Al principio nos pareció algo exagerado el reporte. No es que no quisiéramos ayudar, sino que simplemente pensamos que otros elementos pudieron haber intervenido, vialidad por ejemplo. Vaya, fue raro que nos llamaran a nosotros primero, sobre todo por nuestro departamento, pero claro que le íbamos a echar la mano. Supusimos que fue más que nada para no quedarse a solas, por lo peligrosas de las carreteras en cuanto a inseguridad, aunque sí nos tardamos un poco en llegar, solo que andábamos por la autopista, éramos los más cercanos. Y mientras se la cambiábamos por la de repuesto, nos dijo que también se había quedado sin gasolina. Y nos comentó que más adelante había visto una tienda de autoservicio y un taller, que a lo mejor podíamos cargar ahí. Nosotros conocíamos por la zona y sabíamos que no había alguna parada que no fuera por la que pasamos kilómetros atrás, contrario a la dirección de donde él nos decía, pero lo llevamos. Mi pareja me dijo que quizás él conocía mejor por allá. Tomó su bidón de gasolina, lo subimos a la patrulla en los asientos de atrás. Mi compañero y yo notamos que este hombre, de unos 40 años, iba observando fijamente hacia la ventana durante el recorrido. Le estaba poniendo mucha atención al camino, pues tratábamos de conversar con él y nos dimos cuenta de que no estaba poniendo atención, solo nos decía por dónde ir. Y en un punto de la ruta, nos dijo que tomáramos uno de los tramos que aparecía del lado izquierdo. Antes de que pudiera negarme, mi compañero hizo caso, y nos metimos a un camino de terracería que no parecía llegar a ningún lado, pues poco a poco nos estábamos alejando de la carretera. Sin embargo, como mi pareja se veía así, desorientado, pero no dudó en conducir por ahí, no dije nada, no frente a este hombre. Me costó mucho resistirme porque honestamente me daba mala espina la situación, pero confiaba en mi compañero, ya que a pesar de que fuéramos de la misma edad, él tenía mucha más experiencia que yo, así que sabía lo que hacía. Aparte, ahora sí, en ese punto del monte veía que más adelante se alcanzaban a ver varias luces, como de un pueblo pequeño, todo derecho. Y de la nada, llegamos a un punto muerto donde ya no había más hacia dónde dirigirnos. Estábamos estacionados en ese camino de tierra que se tapaba ya por puro monte, como si ya no hubiera paso. Este sujeto descendió de la patrulla y caminó hacia adelante. Mi compañero lo siguió, mientras yo estaba tratando de entender a qué habíamos ido, qué estaban haciendo y decidí bajarme también.
solo que no pensaba seguirlos. Me quedé viendo alrededor en lo que los vigilaba a la distancia, ya que ellos seguían avanzando, y mi pareja solo volteó a verme y me hizo una seña de que estaba bien, que lo acompañaría, porque este hombre iba caminando, diciendo no sé qué cosas como si estuviera molesto o algo así, y avanzaron unos cuantos metros, lejos de la patrulla, todo derecho. Ya no los oía bien, solo veía a mi compañero que iba detrás de él, intentando hacer que regresara. Subimos a la patrulla de vuelta cuando regresaron. No me había dado cuenta, pero aquel pueblo que vimos cuando veníamos conduciendo por ese camino ya no se veía por ningún lado. No parecía quedar tan lejos cuando vimos todas esas luces, pero ahora no se veía nada. Al abordar la unidad nadie dijo ni una sola palabra. Yo no quise indagar porque sabía que eventualmente mi compañero me contaría lo que había pasado. Lo extraño fue que nos dirigimos hacia donde se había quedado el auto de ese hombre y lo dejamos ahí, al parecer ignorando el aspecto de la gasolina. Mi compañero se bajó, lo acompañó a su coche y charlaron por unos minutos. Él seguía exaltado. Incluso vi que como que empezó a llorar. Mi compañero lo consoló y se subió a su auto y se fue. No entendí cómo lo hizo, si se supone que no tenía gasolina. Mi pareja llegó conmigo y me contó, cuando le pregunté que qué había sido todo aquello. Aunque sea difícil explicarte, voy a hacerlo. Vamos a cenar, de camino te cuento qué pasó. Me dijo mi compañero, cuando subió a la patrulla y nos retiramos. No puse objeción, y durante el trayecto me contó. Yo sabía que no nos habían llamado para venir acá solamente por lo de la llanta, porque cuando llegamos te diste cuenta, ¿no?, que tenía el repuesto, y a lo mejor cuando dio el reporte habrá dicho otra cosa, pero cuando nos bajamos al llegar con él, que tú te tardaste un poco en bajarte conmigo, me dijo que, por favor, lo lleváramos específicamente a una gasolinera, que fue cuando nos dijo que más adelante había una. Yo tenía en mente que más adelante no había nada, y cuando le dimos por aquel camino, sí viste, ¿verdad?, ese pueblo que se veía a lo lejos. Es que ahí te va. Cuando nos bajamos, este señor y yo, allá en el camino de tierra, donde topamos, él me contó que creo que no alcanzaste a escuchar, que se le había ponchado la llanta, pero también se le había acabado la gasolina. Aún traía poca, pero no iba a llegar a una gasolinera, que es la que pensamos más para atrás. Y que estando ahí, solo, dijo que llegó un muchacho en una carretilla, pequeña, que él lo llevó para un pueblo, por aquel camino de tierra, y que un señor que tenía un taller le dio ese bidón de gasolina, lleno, que no le quiso aceptar ningún pago, y que este hombre, el del auto, regresaría con él, luego de cargar su auto para devolverle el bidón. Pero que al caminar de vuelta por ese sendero de terracería, por donde entramos, que apenas salió del pueblo, caminó unos metros, volteó y ese pueblo ya no estaba. No había nada detrás de él. Había puro monte y fue donde nos bajamos, donde se cerraba el paso. No me digas que no viste bien el bidón. Él me lo enseñó y tenía grabado el año 1954. No sé si esto signifique algo, pero él me dijo que le apenaba llamarnos. Solo quería confirmar que no se estaba volviendo loco. Tú y yo vimos ese pueblo, a lo lejos, cuando apenas tomamos ese camino, pero ¿a dónde se fue cuando avanzamos? Yo hubiera pensado que este tipo venía tomado, que se alucinó, no sé, pero vimos las luces de lejos. Sea lo que sea, el señor dijo la verdad. Ahí había un pueblo donde lo ayudaron, pero desapareció. ¿Quién sabe en qué nos metimos? Conozco la zona, creo que tú también. Y sabemos que por aquí no hay pueblo cerca. Pero entonces, ¿por qué estaba ese camino de tierra si no daba a ninguna parte? Sí nos quedamos un rato del trayecto en silencio, y me dijo que por suerte solo nos habíamos llevado esa experiencia tan rara, que no pasaba nada. Pero cuando digerí bien esto, llegando a casa y contándoselo a mi mujer, me empecé a sentir muy extraño. ¿Cómo había sido posible eso? ¿Cómo ocultas todo un pueblo y aunque pensáramos que lo único que teníamos de prueba de aquello era el testimonio del hombre, nosotros también vimos ese pueblo a lo lejos, pero desapareció? Y él tuvo que llamar a la policía para comprobar que había visto bien. Eso, en serio, es lo más extraño que me ha ocurrido en mis años como policía.
algo que te desconcierta mucho y no sabes cómo reaccionar. Esta no es la primera ocasión que nos llegan a contar de pueblos extraños que quedan cerca o dentro de Oaxaca. Chris, quien nos compartió este relato, me comentó que se puso en contacto con nosotros después de haber escuchado un par de relatos que ocurrieron en Oaxaca y son parecidos. ¿Por qué pasa esto en aquella zona? ¿Alguna teoría? Escríbanos, en lo que Lucas Suárez nos cuenta lo siguiente. Al menos una vez al mes nos reunimos todos los primos de la misma edad, por parte de la familia de papá. Siempre hemos sido muy unidos desde pequeños. Y durante las reuniones nos ponemos al día con nuestras vidas. Casi siempre nos juntamos en casa de una prima, ya que es la que nos queda en un punto medio. Y por ello, cuando llegamos a casa de mi prima, quien vive en Hidalgo, que no quiero ser específico en dónde, por respeto a lo que voy a contar. Esa mañana que fuimos a comprar barbacoa, caminamos por la colonia, a unas calles, y cuando regresamos a la cuadra, a mitad de su calle, vive un hombre de la tercera edad. Muy amable, ya lo conocíamos, pero solo de saludo, los buenos días, algún comentario que te decía cuando veníamos de la tienda y te hacía reír. Solo que ya teníamos un buen rato sin haberlo visto, quizás un par de meses. Este vecino de mi prima solía pasar las mañanas y algunas tardes sentado en una mecedora en la banqueta afuera de su casa, y hasta donde sabíamos vivía solo, ya que sus hijos tienen su propia familia y su esposa falleció hace unos años. Pero nuestra prima nos contó cuando pasamos por su casa y no lo vimos, que tanto ella como su vecina, con quien mejor tenía relación y con quien confirmó esto, escuchaba a este vecino de vez en cuando hablando con alguien. Nos dijo que ya iban varias veces que él, sentado en la mecedora afuera, cerca de la puerta, y ya sea mi prima o su vecina, lo habían escuchado hablando con alguien adentro de la casa. Que por ejemplo estaba sentado y lo veían y escuchaban volteando un poco y diciendo hacia adentro cosas como: «Ya voy, nada más acabo de leer esto. No te desesperes, ahorita entro. No andes moviendo allá atrás, ahorita lo hago yo». Que en un principio creyeron que quizás algo le estaba pasando por la edad, pero no era tan grande. De hecho, su esposa había fallecido por enfermedad y no por sus años. Sin embargo, el señor siempre había sido tan lúcido y creyeron que a lo mejor la extrañaba mucho, pero decían que él antes no hacía eso. Y mi prima dijo que ella creía que vivía alguien más ahora con él, porque a pesar de que nunca lo veía con nadie y su casa era pequeña, siempre tenía la puerta abierta, y aunque ella pasara viendo hacia adentro, jamás se veía nadie aparte de él. Pero ella ya había escuchado que desde adentro una mujer le respondía, que movían trastes, muebles cuando él estaba afuera sentado. Afortunadamente, su vecina siempre se llevó con un poco más de confianza con él, vamos a decirle Antonio, ya que a veces le cocinaba un postre o algo de comida. Y en una ocasión le preguntó a este vecino si todo estaba en orden, porque sí le dijo que ya lo había escuchado, hablándole a alguien en la casa. Y todo esto la vecina se lo contó a mi prima, a lo que el señor Antonio le respondió que sí, todo bien, pero que su esposa de pronto había regresado, y que la vecina le preguntó con la confianza que le tenía que si la extrañaba mucho. El señor Antonio le dijo que sí, pero que él no quería que siguiera ahí con él, que ella, según sus palabras, ya debería estar descansando y no haciendo las cosas de la casa. Que el señor Antonio le dijo que sí le daba mucha nostalgia escucharla por la casa, oler de vez en cuando su perfume por ahí, que no sabía por qué de pronto la veía en su casa, que durante el día le respondía cuando la escuchaba, pero caía en cuenta y sabía que no estaba realmente ahí. Sin embargo, que en las noches era distinto. Él decía que no siempre la veía, que era raro cuando la veía durante la noche, pero que cuando ocurría, sí, verla era algo que no debería ocurrir. De noche era más extraño, porque decía que no era ella. Se veía como su difunta esposa, pero le hablaba con otra voz. Era grosera, le aventaba cosas de repente cuando estaba dormido, solo que él nunca salió de la habitación, porque le contaba a la vecina, ella nunca podía entrar. Por ello empezó a cerrar la puerta cuando dormía, porque decía que la silueta de su mujer lo despertaba en las noches, parada afuera de su cuarto, diciéndole que saliera, y que ahí sí le daba miedo,
porque sabía que no era ella. Si no, sí podría entrar sin problema a donde alguna vez fue su habitación. Que no entendía si era su misma esposa a quien veía a veces durante el día. Pero por más que rezaba, que pedía por ella, no comprendía por qué había regresado, después de tantos años de fallecida, cuando nunca le había pasado eso. Que le aterraba mucho, pero durante el día era un tema distinto. Mi prima nos dijo que sí tenían confirmado con la vecina, que independientemente de cualquier cosa, ambas habían escuchado que alguien más movía las cosas dentro de la casa del señor Antonio. Pero él estaba solo, entonces no podía ser solo su imaginación. Y que él ya no vivía ahí porque una noche que la vecina habló con él un día después, él se despertó cuando sintió mucho calor en su casa, que salió de su cuarto y vio a quien él pensaba era su esposa, parada en la cocina, que se estaba quemando una silla y ella se le quedó viendo. Por supuesto que el señor Antonio salió para apagarla y regresó inmediatamente a su habitación. No había manera de que se incendiara sola, y que esto se lo contó al día siguiente, como les comenté, cuando sus hijos fueron por él y que le mostró esa silla quemada. Entonces él ya no vivía en esa casa desde que su esposa regresó. Querida audiencia, recuerden que hace poco nos habilitaron la opción de hypear este video y los demás. Creo que aparece justo después de que dejan su me gusta, o cuando se van a la sección de comentarios. Esto, créame, nos ayuda muchísimo con la plataforma, así que de antemano les agradezco mucho por ello. Lilia Flores, desde Chile, nos cuenta esto. Comprendo perfectamente a las personas que no creen en nada de lo que nos gusta escuchar acá, pues mi novio es muy escéptico en estos temas. Probablemente se deba a que, como estudió una carrera enfocada a la ciencia, como lo es la física matemática, sin embargo, jamás se ha comportado de manera insensible hacia temas que a mí me fascinan. Que, de hecho, comienzo mencionando esto, ya que él, a pesar de lo que cree y lo que no, le ocurrió algo que hizo que no se cerrara del todo a este tipo de experiencias. Cuando era pequeño, él vivía en un barrio donde pasó lo que les voy a contar, y todo giró en torno a un vecino. No era su nombre, pero nos referiremos a él como Isaac. Él me contaba que su padre le confirmó estos recuerdos, y es que Isaac únicamente trabajaba para pagarse su vicio. Tuvo un matrimonio que fracasó debido a eso y nunca se hizo cargo del único hijo que tuvo. Solamente tenía un hogar porque se quedó con la casa de sus papás, que era en ese barrio, ya que sus hermanos sí tenían su propia casa, dejándolo a su suerte. Y la gente del barrio lo reconocía porque lo veía todas las noches. Bueno, me decía mi novio que desde la tarde hasta que amanecía tomando en su balcón, apenas volvía del trabajo y se ponía a tomar. Mi novio me cuenta que su papá fue quien le explicó que finalmente aquel vicio le pasó factura, pues su hígado simplemente ya no podía con tanto, porque al menos esto se lo alcanzó a contar a él y a otros vecinos, así que por más que quisiera ya no podía tomar. Sí fue a consultar con muchos doctores, quienes le decían que la solución era eso, dejar sí o sí la tomadera, pero que Isaac estaba tan desesperado que buscaba cualquier otra solución para no dejar de hacerlo, y de ahí que fuera con una mujer que hacía trabajos relacionados con la santería y esas cosas. Ella por su parte era una señora con muchos años, quien perdía su lucidez cada vez más, ya que conforme avanzaba el tiempo era más difícil acordar una cita con ella. Mi novio me dijo que su papá y los vecinos la conocían perfectamente. Sin embargo, debido a su reputación de, según contaba la gente, muy buenos resultados, era bastante cotizada por la gente de los barrios cercanos, y su padre le contó que a Isaac no le alcanzaba para pagar una cita con ella. De esto se enteraron todos en la calle donde residían. Rápido se corrió la voz de esto. Es solo que la mujer accedió a atenderlo por menos dinero porque había sido gran amiga de su madre y tenía la esperanza de enderezar a este hombre por el camino correcto. Quedaron en un pago simbólico para no pegarle tanto económicamente, con la condición de que él le pagaría en cuanto viera que sí había mejoría. Y pasó el tiempo, solo que el vecino nunca le pagó. Pero no solo eso, sino que una tarde que se encontraron de casualidad en la calle y ella le llamó la atención, más que nada por no cambiar su actitud más que por el dinero. Que Isaac no solo se ofendió, sino que se burló de la mujer, diciendo que él no creía en esas tonterías,
y que solo se había aliviado porque su cuerpo se había acostumbrado a tomar tanto, que se rió de la señora y le decía cosas groseras de que igualmente él iba a vivir mucho más porque ella ya iba de salida. Mi novio me decía que su padre creía que todo esto la señora se lo contó a algún vecino, por eso sabían a detalle lo que pasó. La mujer se fue, dejándolo hablando solo, según contaban por el barrio. Y en menos de un mes la señora falleció. Pasaron 5 años más y el tipo falleció por un infarto. Su cuerpo no aguantó más. De hecho, ese vecino falleció en aquel balcón, sentado en su silla, con una cerveza a su lado. Los vecinos se dieron cuenta al día siguiente cuando vieron que no se movía, y nadie se hizo cargo de su entierro, ni siquiera sus hermanos, por lo que no saben quién o dónde lo sepultaron. Esa casa quedó abandonada, nunca la tocó la familia. Al parecer se iba deteriorando cada vez más, y a partir de ahí es que mi novio veía de pequeño al señor Isaac. Él me contaba que tenía recuerdos de que un vecino se quedaba tomando toda la noche sentado en ese balcón, que por eso él recordaba haberlo conocido, solo de vista, porque decía que él se acordaba de que a veces pasaba de noche y este señor estaba tomando allá arriba, llorando, que lo escuchaba sollozando. De vez en cuando tiraba una botella, pero que siempre estaba ahí, a oscuras. Por eso nunca lo pudo ver bien, porque en esa parte de su casa no daba luz de nada y solo lo veía ahí de noche. Cuando se cambiaron de casa, que él todavía era niño, su padre le contó todo. Cuando mi novio nació, el señor Isaac tenía apenas unos meses de fallecido. Nunca coincidieron en vida. Mi novio lo recuerda muy bien. Y como era su casa toda oscura, abandonada y que su padre igualmente le dijo que aunque él nunca lo vio, los vecinos sí le llegaron a contar que sus hijos también veían al señor Isaac, allá arriba en su balcón, tomando y llorando en las noches. Solo que los adultos nunca lo vieron. En vida sí, pero después de fallecer no. Solo los niños de esa calle. ¿Cree que este caso habrá tenido que ver con aquello que le dijo el vecino a la señora? ¿Que simplemente haya sido el caso de un alma penando por todo lo que hizo en vida? ¿Por qué solo los pequeños de esa calle lo veían y escuchaban? Coméntenos en lo que una persona que prefiere quedarse como anónimo desde un estado al centro de México solo nos comenta esto. Desde ahí nos cuenta lo siguiente. De esto que les voy a contar, nunca he escuchado que nadie más hable de esto. Y sí, ya pasó hace muchos años. No fue algo que me contaron, no en su mayoría. Yo lo vi. Y sucedió cuando estudiaba mi carrera en la Facultad de Medicina. Preferiría no mencionar nada, porque no sé qué tan delicado pueda ser. Pero fue por allá de los principios de los 90. A pesar de que ya pasaron bastantes años, todo lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Entre todas mis clases teníamos a un maestro, uno que no podía pasar desapercibido, por esto y más cosas que iré contándoles. Me resulta difícil creer que nadie de los que estuvimos con él lo platique hoy en día. Este maestro era fácil de identificar porque su apariencia física era bastante llamativa. Era un hombre de mediana edad, nunca supimos exactamente cuántos años tenía. Era muy delgado, en serio, de tez blanca que casi rozaba en ser albino. Además de sus ojos azules tan claros que cuando pasabas a entregarle algún trabajo y lo veías de cerca, te daba la impresión de que no tenía pupilas. Tenía compañeros que decían que este maestro venía de Europa o tenía ascendencia de aquel continente. No sé si lo decían por su aspecto o por otra cuestión, ya que no tenía ningún acento marcado, y eso que por acá se nota mucho nuestro acento. Él hablaba perfectamente español. Entonces para mí solo eran rumores. Además, nadie sabía nada de su vida privada. Solo sabían quién sabe cómo, que vivía completamente solo en un departamento, de una zona algo cara de la ciudad. Como maestro yo también lo recuerdo como bastante excéntrico, porque para todo nos ponía a hacer prácticas de lo que viéramos. Ahí en el salón casi no nos llevaba a las aulas designadas para ello, a los laboratorios. Entonces, para no detallar tanto esto, ensuciábamos muy frecuentemente el aula de todo lo que se les ocurra que saliera del cuerpo de una persona o de animales. Han cambiado mucho los tiempos desde entonces, creo yo. Para nosotros eso era normal,
pero luego entendimos que era más por parte del maestro. Él sabía mucho, pero como que no se relacionaba tanto con los demás. A como lo recuerdo, era muy torpe para socializar con nosotros. Él daba clases solo en el turno de la noche, en las últimas horas. De ahí a que quizás por eso muchos no lo recuerdan. Y todo lo que les voy a contar a continuación es completamente real. Lo que yo no vi me lo contó un maestro. Le voy a decir Benito, muy respetable, serio, de otra materia. Él me contó esto después de que me hice su becario. Entonces le creo al 100%. Una de esas noches que teníamos clases con él, de repente entraron al salón dos personas en traje, acompañados de otro hombre, y lo esposaron. No hablo de hombres de negro ni nada. Luego me dijo este maestro, Benito, que ellos eran de la fiscalía y se habían brincado cualquier protocolo que tuvieran para hacer un arresto así en una escuela, porque recuerdo que todo eso sucedió en silencio. El maestro, a quien se llevaron, no dijo nada, tampoco los hombres que entraron por él. Toda el aula, incluyéndome, nos quedamos callados y luego empezamos a preguntarnos cosas en voz baja. Ya se lo habían llevado, y en eso llegó el coordinador de la materia, como no entendiendo qué pasó, y nos dijo que podíamos irnos a casa. Pero por más que nos fuimos y buscamos por todas partes, no vimos nada, ni el auto de los oficiales, a nadie. No supimos nada más y una semana después nos asignaron a otro maestro quien tampoco mencionó nada. Cuando me hice becario del maestro Benito, ya teniendo confianza y habiendo pasado varios turnos con él, ya que era su asistente en un consultorio, él me contó y me pidió que si contaba esto, no dijera que él me lo platicó, ya que tenía conocidos en la fiscalía porque atendía a esa gente. Y ya saben, si tienes al menos un conocido, te enteras de todo. Y a él le contaron de muy buena fuente que ya tenían tiempo investigando a este maestro, porque en el edificio donde vivía, ya vecinos lo habían reportado porque por error, metiches o lo que sea, habían visto que él tenía un montón de frascos y botellas que se veían sospechosas, encima de que olía mucho a carne descompuesta. Esto es completamente verídico, como les digo, pero a la vez surreal, porque cuando entraron a su departamento a catearlo sin que él estuviera ahí, encontraron botellas, contenedores, pero sobre todo, bolsas de transfusión, con todo y etiquetas de pacientes del hospital universitario. Es decir, eran bolsas con el líquido que tenemos todos por dentro, los humanos, de pacientes a quienes no se les había notificado que el suyo, su líquido, había sido extraído y llevado para, como después confirmaron, por investigaciones y estudios en laboratorio y médicos, para consumo humano, por parte de ese maestro, quien también confesó estarlo haciendo. Solo que a nadie le quedó claro para qué. Solo decía que sí, a cualquier consulta que asistía y se pudiera, se llevaba esas bolsas y jamás eran registradas, y tenía demasiadas en su departamento. Aún así, el olor a descompuesto dice que nunca encontraron algo que oliera así. Él era muy cuidadoso y todo lo tenía perfectamente conservado, por lo que piensa que a lo mejor algún vecino se dio cuenta de otra forma y lo reportó, diciendo también esto para que se apuraran o no sé, pero que eran de un montón de pacientes, de fechas distintas, y por ello empezaron a decirle cuando contamos esto entre los salones, como el vampiro de la Facultad de Medicina. Hasta la fecha no supimos qué fue de él, y aunque parezca ficción, que pudo ser una coincidencia solamente, su aspecto físico ahora tenía algo de sentido. Sobre este tema creo que es lo que menos hemos escuchado por este canal. Puede ser que los vampiros no sean tal como nos han enseñado en la ficción, pero ya traído a la vida real, ¿por qué hacen esto? ¿Sabe al respecto? ¿Cómo son estas personas o seres? Me gustaría leerlos, siempre aprendo mucho de ustedes. Y por favor, saliéndonos un poco del tema, échele un vistazo a esto. Sin duda alguna, la alcaldía Coyoacán es un imperdible si visita la Ciudad de México, un lugar donde las calles te cuentan su historia, donde hay sitios muy interesantes para visitar. Pero la cita de hoy, precisamente aquí, nos va a llevar a conocer aquellas leyendas que aún se cuentan en Coyoacán. Esos lugares donde cuentan, se siguen viendo cosas que quizás no deberían estar aquí. Y de aquí es donde las personas aseguran se colgó este militar. Tenemos una nueva entrega en Misterios de la Fogata,
un lugar en la Ciudad de México muy enigmático, turístico pero a la vez lleno de leyendas y lugares embrujados. Le dejo el enlace en el primer comentario. ¿Nos acompaña? O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.